¿Cómo se llamó el tema de la semana pasada? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? La hermana Rocío. ¿Quién más? Bueno, sí, que Jesús puede ver el potencial, ¿no? Jesús puede ver tu potencial. ¿De qué apóstol se habló en este estudio? De Mateo. ¿Por qué de Mateo, hermanos? Así es, amén. Sí, se habló de Mateo, de quién era, cómo era, lo que también sentía su familia por él, el mismo pueblo, ¿no? Y que el Señor vio en él más que un publicano, vio un apóstol, a Mateo, ¿sí? Entonces, bueno, tomen apuntes y pues vamos a ver el tema de hoy, que se llama el rechazo del rey en Jerusalén. Sí, hermanos, aparte es para preguntarles de todo lo que se habló la semana pasada. También se habló de otras cosas. También se habló de que la mies es mucha y los obreros pocos, ¿sí? Que el problema no es la mies, como se hablaba en la prédica, no es la semilla, en este caso no es la mies, sino los obreros, que somos nosotros, ¿sí? Sino los obreros. Esa es la situación, el problema, ¿no? Que cada uno de nosotros sepamos estar prestos para levantar esa cosecha, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que se llama el rechazo del rey, ¿sí? En la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Y vamos a ver una escritura, hermanos, en Mateo 7. Perdón, no es Lucas, perdón. Lucas capítulo 7. Versículo 32. El 31. Dice así: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Dice el 32, semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorastes. ¿Sí? En ese tiempo, hermanos, el Señor Jesús comparó a los judíos como unos niños. ¿A qué juegan nuestros niños cuando se ponen a jugar? Muchos niños que se juntan a diferentes cosas, ¿no? La diapositiva que sigue, hermano, por favor, la que estaba, la segunda, ¿sí? Dice que la segunda, hermano, la de esa, ¿sí? Muchos niños tienen diferentes juegos cada niño, pero en este tiempo el Señor Jesús comparó a los judíos como los que juegan al funeral y a las bodas, ¿sí? Pero dice aquí, ¿con qué los compararé? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Y dicen siguiendo, os tocamos flauta y no bailaste. Sí, los niños juegan por ejemplo, ya está hablando de una boda, juegan a la boda y se ponen contentos, bailan, cantan, pero no todos lo hacen, ¿verdad? Hay niños que dicen, es que a mí no me gusta ese juego,
no me gusta ese juego, yo no quiero jugar a eso. Hay niños así, yo lo veo en mis nietos cuando se juntan todos. Uno quiere jugar a lo que dice el otro y otro no, ¿sí? Y el Señor Jesús comparó precisamente a los judíos como niños, ¿sí? Que dice que los invitó Juan el Bautista a jugar al funeral. Dice, pero muchos de los judíos no quisieron jugar al funeral con Juan. ¿Por qué? Porque dice que no querían enterrar su pasado, ¿sí? Así que los niños son así, quieren jugar, luego ya no quieren jugar, o unos ni se integran, ¿no? Ni siquiera se integran al juego. Y así fueron los judíos. Juan el Bautista vino y les habló de arrepentimiento, les dijo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran. En Mateo 3:4, hermanos, búsquenlo. Mateo capítulo 3, versículo 4. Amén. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de cabra y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan era una persona que dice que vestía de pelo de cabra, que comía langostas. Incluso pues Juan tal vez ni sonreía, ¿no? Más se enfocaba en predicar, en hablar que se arrepintieran. En eso se enfocaba Juan, porque predicaba la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué Juan predicaba y les hablaba del arrepentimiento a los judíos, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista vino a abrir camino para el Señor, ¿sí? Fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero dice que vino a abrir camino para el Señor. Dice en el versículo, en el mismo capítulo 3, versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A eso vino Juan, a preparar el camino del Señor, dice, y a enderezar sus sendas. Vino a preparar a que los judíos comenzaran a arrepentirse, pero no quisieron. No quisieron, no lo recibieron, ¿sí? No recibieron a Juan el Bautista, ¿sí? Porque ellos se enfocaban más en su ley, en los rituales que ellos hacían. Y ellos decían, ¿qué decían? Hijos de Abraham somos, ¿sí? Y se enfocaron nada más en eso. No querían enterrar ese pasado, sus pecados, porque ¿qué creían? Que cumpliendo la ley con eso era todo lo que ya estaban justificados. Mas sin embargo no era así, hermanos, ¿sí? Así es que los judíos no quisieron. Aquí está hablando de unos niños, ¿no? Dice que no quisieron jugar con Juan al funeral porque no querían enterrar su pasado, ¿sí? Pero también hablamos de unas fiestas de bodas. Juan el Bautista hablaba de que enterrar su pasado, del arrepentimiento. Pero también Jesús los invitó a jugar a las bodas. Dice que él comía en las fiestas. Juan el Bautista ni se integraba a la gente, vivía en el desierto. Sí, dice que comía miel silvestre y langostas, dice la palabra. Dice, él comía en las fiestas. ¿Se acuerda de las bodas de Caná? Que ahí estuvo junto con sus discípulos, donde efectuó su primer milagro. Él comía en las fiestas, dice, los invitó a jugar a la boda. Él comía en las fiestas y bebía vino en las bodas,
sus sanidades, traían alegría y cánticos a muchos. Cuando juegan a las bodas, así, ¿no? Cantan, bailan los niños y todo eso. Y cuando juegan al funeral, pues también igual hacen los niños lo mismo que en un funeral, ¿no? Hasta fingen estar tristes, lloran, fingen llorar cuando están jugando. De acuerdo al juego, los niños así actúan. Pero como les mencionaba hace un rato, igualmente hay niños que no quieren jugar ni a una cosa ni a otra. Y están allí viendo, pero no juegan, no se integran. Hay niños así, ¿han visto ustedes algunos niños así? Sí, ¿verdad? Así eran los judíos. Siempre estaban cerca de lo que hablaba Juan el Bautista, porque hasta le preguntaron, ¿tú eres el Elías? ¿Tú eres Elías? Igualmente, cuando predicaba Jesús, ahí estaban los judíos, estaban los fariseos y los saduceos, escuchando, pero no porque quisieran escuchar la palabra para que fueran transformados. No por eso. ¿Por qué querían estar ahí ellos? ¿Por qué estaban siempre cuando Jesús hablaba o sanaba a alguien? ¿Por qué estaban los saduceos y los fariseos ahí, hermanos? ¿Sí se acuerdan de cuando ya hemos visto los milagros de Jesús? Así es. Buscaban cualquier pretexto. Sí, pero no porque quisieran estar con Jesús. No porque quisieran oír a Juan el Bautista, sino para buscar cualquier pretexto para acusarlo. ¿Sí? Por eso es que dice que también Jesús los invitó a jugar a la boda. Él comía en las fiestas y bebía. Y lo que él hacía, los milagros que él hacía, traían alegría a muchos. ¿Sí? Pero los judíos lo rechazaron. Por eso el tema se llama el rechazo del rey en Jerusalén. ¿Sí? Ellos no quisieron jugar a nada, ni a la boda ni al funeral. Así que ellos rechazaron. ¿Sí? Decía en Mateo 11:19, hermanos, si lo buscamos. En el versículo anterior dice, el que habíamos visto en Lucas, dice, y diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así es que dice, es glotón y bebe y comilón, ¿sí? Pero ellos no quisieron aceptar a ninguno de los dos, ni a Juan el Bautista ni a Jesús. ¿Sí? Los compara como niños, porque ¿cómo son los niños? Ahorita están contentos, al rato están enojados, ahorita juegan bien y luego se enojan entre ellos, ¿no? Y para el rato otra vez están contentos y como si nada hubiera pasado. A los judíos los comparó Jesús como niños por su falta de madurez. Nada les parecía bien. Ellos no alcanzaron a percibir que Juan era un profeta que vino a preparar el camino para el Señor, para la venida del Mesías. Y tampoco reconocieron a Jesús como el Mesías que había de venir. No lo reconocieron. Sabían las profecías mesiánicas. Ellos conocían, pero no lo reconocieron a Jesús, a pesar de todos los milagros, de todas las sanidades que hizo, de la autoridad que tenía Jesús en la tierra contra la muerte, contra la naturaleza, que con nada más una orden de su boca decía que la tempestad se calmara y se calmaba. No lo reconocieron, hermanos.
¿sí? Porque ellos no esperaban una salvación espiritual para sus vidas. Por eso no lo quisieron aceptar. Sí, por eso decían ellos dentro de sí mismos, hijos de Abraham somos. Pero ¿qué les dijo el Señor? Aún de estas piedras levantaré a hijos, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, que los judíos fueron así, como niños. Y aún hasta la fecha siguen siguen esperando a su Mesías. Siguen esperando al Mesías aún. Muchos recibieron a Jesús, mismos judíos, pero muchos no lo recibieron. Y quienes no lo recibieron siguen con sus rituales, creyendo que con eso es suficiente. Pero Jesús vino a morir por nosotros y por ellos. Por eso es que en el tema pasado les dijo, cuando mandó a sus apóstoles, les dijo, id primeramente a los judíos, a tierra de gentiles no entres. ¿Por qué venía? Porque venía a la casa de Israel, pero no le recibieron. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, hermanos, y por eso estamos aquí nosotros. Le damos gracias a Dios por eso. Vemos también, hermanos, la siguiente diapositiva, hermano. Vemos también, por ejemplo, que Juan el Bautista predicaba. Dice que vino a preparar el camino del Señor. Pero en ese trayecto hablaba con la autoridad para que se arrepintieran. Hablaba, él no temía. Y hablaba lo que tenía que hablar. A Juan, lo encarceló el rey Herodes. ¿Sí se acuerdan alguno de ustedes por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Por ahí. Bueno, Juan el Bautista fue encarcelado porque le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. O sea, él no le temía enfrentarse a lo que al rey, y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y por eso lo encarceló, porque Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe, estaba con él. Entonces ella se enojaba, se molestaba, y su hija Salomé bailó ante el rey, y le dijo el rey, lo que tú quieras te doy, hasta la mitad de mi reino. ¿Y qué fue lo que le pidió Salomé al rey? La cabeza de Juan el Bautista. Vemos aquí que Juan el Bautista ya era prisionero. Jesús predicaba y hacía sanidades y milagros. Era prisionero de Herodes, ¿sí, hermanos? Pero también vemos, hermanos, que Juan era prisionero no nada más de Herodes. Como dice aquí en la diapositiva, Juan era prisionero de Herodes, pero también de su desaliento, porque ciertamente se desalentó. Estaba dentro de la cárcel, lejos de lo que a él le gustaba estar. A él le gustaba estar libre, en la intemperie, ¿sí? Entonces estaba preso. No, ya no veían. Pues imagínense cómo sería una cárcel en ese entonces. Ahora pues tienen ciertas comodidades hasta los presos, ¿no? Aunque sea una cama de cemento tienen. Pero ¿cómo era la cárcel antes? ¿Sí se imaginan? Con ratas, le ponían cepos, ¿sí? Así eran las cárceles antes. No creo que hubiera sido así como que hasta sabanita les dan y que su baño y todo. Sí, estaba preso Juan el Bautista. Sí, él estaba preso precisamente por eso, por Herodías. Pero también, hermanos, estaba preso por una segunda prisión
podemos decir que peor que la de Herodes, porque nosotros, cada uno de nosotros podemos estar libres, o estamos aquí, o mucha gente la vemos afuera y que anda caminando y todo esto, ¿no? Aparentemente libres. Pero ¿qué hay de la prisión que hay dentro de nosotros? De la prisión de desaliento, de la frustración. ¿Qué hay de eso? Porque si han visto algunas personas que van en la calle y que incluso hasta su mirada se les ve perdida, como que nada más van caminando y sin rumbo. Yo veo mucho a una señora que camina, se cruza la calle, se vuelve a regresar, se cruza otra vez, se vuelve a regresar. Y es una señora grande. Precisamente de esto estamos hablando, hermanos, que muchas veces estamos presos. En este caso, Juan el Bautista estaba preso también del desaliento. ¿Por qué decimos esto? Porque le mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Qué le preguntó a Jesús cuando mandó a los 2 discípulos? ¿Sí se acuerdan? ¿Eres tú el Mesías que esperamos o esperamos a otro? Cuando antes, hermanos, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con esa seguridad, Juan el Bautista lo había dicho. Y por eso, precisamente por esto que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sus discípulos que estaban con Juan el Bautista y que fueron después los apóstoles de Jesús, lo siguieron. ¿Sí? Andrés le dijo a su hermano Pedro, he encontrado al Mesías. Porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa seguridad. Pero entonces, ¿por qué estaba desalentado cuando estaba en la cárcel, hermanos? Si mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. Es necesario. ¿Sí? Entonces, vemos que Juan el Bautista ya estaba desalentado, estaba inseguro, pensando que tal vez pues no era verdaderamente el Mesías. ¿Sí? Y hizo eso, mandó a sus discípulos. Lo vemos aquí en el capítulo 11, en el versículo 2 de Mateo. Y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan ya había escuchado los hechos que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Ya los había oído, pero dice, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué les dijo Jesús? En el versículo siguiente dice, respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Sí? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sí? Eso le mandó decir Jesús a Juan. No le dijo, sí, yo soy el Mesías. Le mandó decir lo que él hacía, aunque Juan ya había escuchado lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas veces el desaliento también nos puede llevar cautivos a nosotros. ¿Sí? Por situaciones difíciles, por problemas, por contiendas, por inseguridades, el que podamos decir, ¿por qué pasó esto? Porque Juan posiblemente también pensaba eso. ¿Por qué estoy yo encarcelado? O podemos decir nosotros, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Y podemos caer en un desaliento, hermanos. Porque puede haber que tengamos problemas económicos y que no veamos salida. Problemas en matrimonio y que no veamos una salida.
sí, con los hijos que no quieren de Cristo, en el matrimonio. Puede haber infinidad de situaciones difíciles, las cuales nos puede causar un desaliento, hermanos. Pero más sin embargo Jesús nos dice, los cojos andan, los ciegos ven, ¿sí? Y ahora nosotros somos libres, porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. ¿Y de qué hemos sido hechos libres, hermanos? ¿De qué hemos sido hechos libres cada uno de nosotros? Tal vez de adicciones, de depresiones. El Señor nos ha hecho libres. Y cuando tengamos la mínima pizca de desaliento, hermanos, acordémonos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos trajo? Dice su palabra que de lo más vil y menospreciado nos trajo el Señor para avergonzar a los sabios. ¿Sí? A aquellos que, como los fariseos y los saduceos, que creían o se sentían ellos mucho más importantes que cualquiera. Sí, hermanos, así que no nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos. Así que dice, así como Juan, nosotros también nos desanimamos por diversos motivos, como los que les mencionaba. Nos desanimamos, hermanos, si las cosas no ocurren cuando pensamos que deberían ocurrir. Y vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1. Nos desanimamos cuando le pedimos al Señor y le clamamos al Señor por alguna situación difícil que estemos pasando, y no pasa cuando nosotros queremos. Pero acuérdense que no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios dice, de acuerdo a su voluntad. Mateo 3, versículo 1. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabra y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Cuando leemos esto, ¿sí se acuerdan de que otro profeta vestía igual y comía lo mismo? De Elías, hermanos. ¿Sí? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En el versículo 10: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sí? Dice, nos desanimamos si las cosas no ocurren cuando pensamos que deberían ocurrir. Dice en el versículo 10, Juan dice aquí en el versículo 10, este capítulo es de la predicación de Juan el Bautista. Y dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan pensaba que el hacha caería sobre los malos árboles, que en este caso serían los que no querían aceptar a la palabra,
¿sí? Pero no pasó cuando él lo dijo. No pasó en ese momento cuando él estaba hablando de esto. ¿Sí? No pasó en ese momento, pero sí sucedió. Sí sucedió. ¿Sí? Juan fue decapitado y no vio lo que pasó. No sucedió lo que él habló. Igual nosotros, hermanos, podemos clamar por algo, pedirle a Dios algo, y si no pasa, también puede causarnos cierto desánimo, ¿no? Decir, pues ya le dije al Señor, ya oré, ya estoy orando y estuve orando, y pues esto sigue igual. Y puede causarnos un desánimo el esperar que las cosas pasen cuando nosotros queremos. Cuando nosotros pensamos que deberían ocurrir en el tiempo que nosotros queremos, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. ¿Sí? Así es que eso no ocurrió, no cayó fuego del cielo, no fueron cortados, dice, no fue cortado el árbol y echado al fuego. No ocurrió en ese momento, hermanos. ¿Sí? También, hermanos, nos podemos desanimar porque no comprendemos por qué nos suceden las cosas malas. ¿Qué podría ser? Juan no entendía por qué estaba en la prisión, mientras que Herodes estaba libre. Si él servía al Señor, si él vino a preparar la senda, ¿por qué él estaba en la cárcel y Herodes, que era malo, estaba libre? ¿Sí? No entendía. Como mencionaba, en la cárcel había ratas. Era un lugar insalubre. ¿Sí? Yo al ver algunas de las películas que hemos visto, por ejemplo la de Pablo, que fuimos a ver la de Pablo, y como pasan la escena, que ven que Pablo está con los cepos, no hay ninguna comodidad, ni dónde sentarse, ni nada de esto. ¿Sí? Y un lugar insalubre, ¿no? Entonces, él se preguntaba, ¿por qué? No entendía. Y muchas veces, hermano, nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Por qué me sucede esto si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué me sucede si yo voy a la iglesia? Yo he escuchado algunas personas, estaba platicando con una muchacha que dice que ella cuando empezó a ir a la iglesia, dice, cuando yo empecé a ir a un templo, me empezaron a pasar cosas malas. Y mejor dejé de ir. No entendieron por qué estaba pasando esas situaciones. Pero también nosotros podemos decir, ¿por qué me pasa esto? Y puede menguar nuestra fe, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué Juan el Bautista decía, se preguntaba, ¿no?, en la cárcel, si Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir? ¿Y por qué no lo libraba de la prisión? Si dice en lo que le mandó decir, los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. ¿Y por qué no fue a librar a Juan de la cárcel? ¿Sí? Él se preguntaba cosas, no entendía, por eso es que mandó decir, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Eres tú el Mesías que había de venir? O pensaría, ¿realmente la paloma que descendió sobre Jesús de verdad fue el Espíritu Santo o fue una casualidad que pasara por ahí? Pueden pasar muchas cosas por nuestra mente, hermanos, en situaciones difíciles, y las cuales nos hagan desanimarnos y que nuestra fe mengüe. Pueden pasar, hermanos. ¿Sí? Porque si Juan el Bautista estaba seguro que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué le mandó preguntar otra vez después si era él el Mesías o esperaban a otro?
¿sí? ¿Qué estaba, qué estaba qué estaba haciendo el enemigo en la mente de Juan? Y puede hacerlos en nuestra mente. Yo muchas veces pongo luego digo, cuando pasa alguna situación, así como Eva, ¿no? Y los pensamientos están en nuestra cabeza. Y nosotros mismos decimos algo y nosotros mismos nos contestamos, ¿no? Como Eva, por ejemplo, que le dijo el diablo, ¿de verdad dijo Dios que de ese árbol no comieras? Que ni aún lo tocaras. ¿Y qué le contestó Eva? Le contestó, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos pensamientos y hasta nos ponemos a conversar con él, ¿no? Nos ponemos a conversar con el diablo porque luego decimos, ay, ¿te diste cuenta que tal hermanita o tal persona te vio feo? Y se quedan pensando, sí es cierto, no me habló, o no, sí, me vio raro. Y nos ponemos a platicar con el diablo como lo hizo Eva. Pero ¿qué causó? ¿Qué le causó a Eva el detenerse a platicar con él? ¿Qué hizo Eva? Cayó en pecado, desobedeció a lo que el Señor le había dicho, a lo que el Señor ya les había dicho que no tenían que hacer. Así que, hermanos, cuando tengamos un pensamiento que no es del Señor, inmediatamente rechacémoslo. No nos detengamos a platicar con el diablo, porque eso hace que mengüe nuestra fe, hace que nos desanimemos, ¿sí? No nos detengamos a platicar con él, porque podemos pasar situaciones difíciles, como les decía hace un rato, de salud, problemas de salud, problemas financieros, o tal vez que alguien pasó un accidente, algún familiar cercano, o algún familiar pasa un accidente y decimos, pero ¿por qué, Señor? Podemos pensarlo así, ¿sí? Si yo soy tu hijo, o podemos decir, ¿de verdad soy tu hijo, Señor? ¿O de verdad que existes? Podemos caer en esas situaciones, hermanos. Tengamos ese cuidado de que cuando sea un pensamiento así, porque dice la palabra que no ignoramos las artimañas del diablo, ¿no? Que no ignoramos sus maquinaciones. Y esos pensamientos que a veces tenemos en que nos ven feo, que no nos hablan y todo eso, no son más que artimañas del diablo. No dejemos que eso nos estorbe, incluso para venir a este lugar, a la iglesia, incluso para adorar, para acercarnos a Dios con libertad. Que esos pensamientos sean sujetos a Cristo. ¿Sí, hermanos? Así es que tenemos estas situaciones. No comprendemos por qué suceden cosas malas y no las comprendemos, hermanos, pero sabemos que que todo pasa por la voluntad de Dios. A mí no se me olvida la escena de la película que vimos de Muéstranos al Padre, cuando aquel jugador se rompió la pierna y que decía, estoy ansioso por saber qué tiene Dios para mí, porque nada me va a suceder si no pasa primero por el filtro de Él, ¿sí? Y no se me olvida esa escena, hermanos, cuando dice Él, y lo dijo con una seguridad, no se lamentó por lo que le pasó, porque su carrera había terminado, de su carrera de futbolista, o si era futbolista, ¿no? Su carrera había terminado, mas sin embargo, estaba ansioso por saber lo que el Señor tenía para su vida. Sí, hermanos, entonces veamos primeramente eso, ¿sí? Así es que vamos a ver también las soluciones. Estos son 2 motivos por el cual podemos desalentarnos, pero también hay soluciones, hermanos.
vamos a ver las dos soluciones para el problema del desaliento. Dice, Jesús tenía una respuesta para el problema de Juan. En Mateo 11, 4 al 6. Vamos a verlo, hermanos. Son los versículos que ya vimos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sí? Esa fue la respuesta del Señor a la pregunta de Juan. Y también para nosotros esta respuesta que Jesús le dio a Juan, para nosotros es de gran ayuda, hermanos. ¿Sí? Son de gran ayuda porque sabemos y creemos que el Señor hace esto. Nosotros antes éramos ciegos, mas ahora vemos. Porque no veíamos las maravillas del Señor. La gente puede andar en la calle y no reconoce que todo lo que permite el Señor para nosotros. Les es común a mucha gente el estar vivos. Les es, ya, estoy vivo y ya, ¿no? Mas sin embargo nosotros sabemos y vemos que es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Si nosotros estamos vivos aquí, pasamos la pandemia, es por la misericordia de Dios. Porque en ese tiempo cuánta gente no murió. ¿Sí? Creyentes y no creyentes murieron, hermanos. Unos se cuidaron y otros se descuidaron. Pero que no sea para nosotros común el poder levantarnos día a día, sino darle gracias a Dios por la vida que Él nos concede, ¿sí? Que Él nos concede. Por eso precisamente esta respuesta que Jesús le dio a Juan, también para nosotros, hermanos. Juan ya sabía lo bueno, que todo lo bueno que Jesús hacía. Ya sabía, porque ya había escuchado los hechos que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Pero Jesús lo mandó decir otra vez lo que acabamos de leer, ¿sí? Pero ya lo sabía. Así es que en vez de empezar en lo malo que no podemos comprender, en las cosas que suceden que no podemos comprender, debemos de alimentar nuestra fe y no nuestras dudas. ¿Sí, hermanos? Porque también nosotros tenemos que dejar de hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sino alimentar esa fe. Alimentar la fe que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Sí? Alimentar la fe que Dios ha puesto en nosotros. Acuérdense que hemos hablado de la fe como fruto del Espíritu Santo, pero también este domingo pasado se habló la fe como un don. Y esa fe, hermanos, tenemos que alimentarla. Que las dudas no maten esa fe. ¿Sí? Que las dudas no maten esa fe. Vemos también, hermanos, por ejemplo, que las dudas que podamos tener pueden menguar nuestra fe. Así que no nos pongamos a meditar en las preguntas que tal vez no tengamos respuestas, sino confiemos en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que todas las cosas a los que aman a Dios son para bien, ¿sí? Aún lo que podamos ver que son cosas que a lo mejor no son tan buenas para nosotros, que nosotros así las vemos en el momento, ¿sí?
porque podemos pasar situaciones difíciles y en el momento nos estamos, pero ¿por qué, Señor? Pero cuando las hemos superado y las hemos pasado, vemos que hay un propósito por el cual las pasamos, porque podemos ayudar a otros que estén en la misma situación que nosotros pasamos. ¿Sí, hermanos? Sí. Dice que hay dos soluciones. Debemos de enfatizar lo bueno que Jesús ha hecho en nuestras vidas, que Jesús hizo desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Dice, Jesús enfatizó lo bueno que Juan ya sabía, lo que acabamos de leer. Pero Jesús quería que Juan meditara en las cosas buenas que él ya sabía, en vez de pensar en lo malo que no podía comprender. Dice, David se fortaleció en Siclag, y eso está en primera de Samuel 36. ¿Sí lo buscan, hermanos? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos, hermanos, que Siclag es un lugar donde David se fue a refugiar cuando Saúl lo perseguía, ¿sí? Y eso fue en tierra de los filisteos. Estaba en tierra de los filisteos. En el versículo 1 de este capítulo dice que los filisteos iban a salir a pelear, pero que los mismos filisteos le dijeron al rey, no, David que no vaya, porque David es de ellos. Si allá se vuelve contra nosotros, nos acaban. Y dice que el rey le dijo, yo te estimo mucho, yo confío en ti, pero el pueblo no quiere que tú vayas. Regrésate a tu pueblo, a donde moras. Y que cuando llegó a donde estaban pues sus tiendas, su ganado, sus hijos, dice que los habían saqueado y habían destruido la ciudad. Por eso dice que la ciudad estaba quemada y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Sí? Habían sido llevados cautivos. Y en el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo se enojó contra David. Se enojó contra David. ¿Sí? Dice que el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice que más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos cómo es que David no se angustió, sino fue a la presencia de Dios. ¿Sí? Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y dice que consultó a Jehová diciendo, perseguiré a los merodeadores y los pondré a alcanzar. Y el Señor le contestó y les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sí? Se fortaleció en el Señor, en Jehová su Dios, dice aquí la palabra, y lo consultó, oró al Señor y el Señor le contestó. ¿Sí? Así, hermanos, cuando tengamos una angustia, aquí hablaban ya casi de muerte para David, porque dice que el pueblo lo quería apedrear. ¿Sí? En cualquier situación, hermanos, en quien debemos fortalecernos es en nuestro Dios, en Él. Y así como David dice, y Jehová contesta. Jehová te contesta, dice que le dijo, síguelos. Y ciertamente alcanzaron y libraron a sus hijos, nadie había perecido. ¿Sí? Libraron a sus hijos y regresaron a Siclag.
Por eso dice que David se fortaleció en Siclag. Sí, hermanos, entonces vemos que lo primero que debemos de hacer es acudir a nuestro Dios ante cualquier situación, ¿sí? Nadie, hermanos, nadie puede hacernos prisioneros por dentro, a no ser que nos pongamos a meditar en las preguntas que no tienen respuestas, ¿sí? Así es que fortalezcamos nuestro corazón con las cosas buenas que nosotros ya sabemos, así como Juan dice que él ya sabía de las cosas buenas que Jesús había hecho, ¿sí? Así es que hay muchas que nosotros podemos decir. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha contestado? Muchas. Decía la pastora en el discipulado, si pudiera enumerarlas, no termino, ¿sí? En nuestra familia, mi nieta Becky es un milagro del Señor, una respuesta a las oraciones. Es una respuesta a las oraciones. Cuando los médicos no les daban esperanza de vida. No les daban esperanza de vida, pero el Señor contesta las oraciones, hermanos, de su pueblo, contesta, ¿sí? Así es que, hermanos, dice aquí en el versículo, en Mateo 11:6, dice aquí, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, ¿sí? Hay veces que los hechos o las cosas no suceden cuando pensamos que deberían de suceder. Suceden incidentes malos que no comprendemos, pero en todo tiempo debemos de confiar en el Señor, ¿sí? Y no desanimarnos, y que digamos que nos por eso dice aquí, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No desanimarnos, sino confiar pacientemente en Dios, confiar en Él, que Él tiene el control de todo y que todo lo que acontece es por su voluntad, ¿sí? Y que su tiempo es perfecto, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto. Cuando leímos en donde le dice Juan el Bautista, en la predicación de Juan el Bautista, que dice que el hacha está puesta en el árbol y que será echado al fuego. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No sucedió cuando Juan el Bautista lo dijo, pero el hacha cayó sobre el pueblo, ¿sí? Herodes Antipas, que el que ordenó la muerte de Juan el Bautista, murió unos años después sin esperanza, porque él era un rey malo, dice. Y igualmente, hermanos, más tarde, los romanos incendiaron la ciudad y derribaron el templo en el año 70 después de Cristo. Juan el Bautista no lo vio, pero sucedió. Por eso es que hay veces que podemos desanimarnos, porque las cosas no pasan cuando nosotros queremos, pero pasan, pero van a pasar, ¿sí? Lo que clamamos el Señor no se queda en el aire, sino el Señor escucha. El Señor escucha. Puede ser, he escuchado quienes están orando por sus hijos muchos años, pero llega el momento, el tiempo de Dios es perfecto, hermanos, ¿sí? Así es que tengamos esa fe. Ciertamente dice la palabra, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y tomemos ese versículo para nosotros, que tengamos esa fe y no alimente su fe y mate de hambre las dudas que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque llegan aquí
pero a partir de que lleguen en su cabeza, tienen que rechazarlas y someterlas a Cristo. Que no bajen a su corazón. Sí, que no bajen a su corazón, hermanos. Así es que dicen, bienaventurados son los que no se ofenden con Dios. A veces los hechos no suceden cuando pensamos que deberían de suceder. Otras veces nos suceden incidentes malos y no comprendemos por qué. Mas sin embargo, en todo tiempo debemos de confiar pacientemente en Dios. Y veamos 1 Corintios 13:12, hermanos, por favor. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, hermanos, ahorita no entendemos muchas cosas, no tenemos respuestas, pero dice, pero entonces conoceré como fui conocido, hermanos. Así es que tengamos esa fe y confiemos en el Señor, que el tiempo de Dios es perfecto para todas las situaciones de nuestra vida, y cuidemos esas, que no desanimarnos ante ninguna circunstancia. Sí, hermanos, le damos la gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Sí? La siguiente diapositiva, hermano, por favor. También vemos, hermanos, 5 contrastes que hizo Jesús. ¿Sí? Contraste del ministerio de Juan con el de Jesús. Primero, Jesús hizo un contraste entre Juan y una caña sacudida por el viento. Veamos Mateo 11:7. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí? Dice, una caña sacudida por el viento. Yo les voy a leer Lucas. Dice, Lucas 1:17 dice así: e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que una caña sacudida por el viento. Una caña, hermanos, es se dobla en todas direcciones. Esa crece en las orillas de los ríos, ¿sí? Se dobla en todas direcciones. Algunas personas pueden ser como cañas que se doblan ante cualquier circunstancia, ¿sí? Ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué comparamos también a una caña? También como algunas personas, incluso las que han venido y que se han ido, ¿sí? Porque pues llegan y su mirada no la ponen en Jesús, no la ponen en Dios, sino en las personas. Puede ser que en los pastores, puede ser que en la persona que los invitó, ¿sí? Y llegan, y si tienen algún problema o algo no les gusta, algo no les parece, le dijeron, hermano, no te sientes aquí, siéntate allá, pues no les gusta y mejor se van, ¿no? ¿Sí? Como que cualquier cosita los mueve y pueden ir de un lugar a otro, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que
les dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Hablando de Juan el Bautista. Pero Juan no era una caña sacudida por el viento, era más, aún más, era como algo firme. Sí, algo firme. ¿Qué podemos poner como algo firme? Un poste, una columna que sostiene, una columna sostiene una casa y hasta más de 2 plantas, ¿no? Una columna firme, eso era Juan. Juan no tenía el temor de nada. Hablamos hace un rato que Juan no tuvo temor de reprender al rey Herodes, ¿sí? No era esa caña que cualquier cosita lo movía, o que tenía miedo, ¿sí? No tuvo ese temor de decirle a Herodes, pues estás con la mujer de tu hermano, no te es lícito, a pesar de que era el rey, ¿sí? Y él se mantuvo firme a favor de la verdad, porque no podía ver lo que estaba haciendo el rey Herodes y dejarlo pasar sin decirle, ¿no? Así es que, hermanos, vemos que Juan no era una caña sacudida por el viento, era un profeta. Y dice que era un profeta, y más que un profeta, dice por qué fue. Dice que vino para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A eso vino. Y el Señor no iba a levantar a alguien que cualquier cosa lo moviera, ¿no? Iba a levantar a alguien que se mantuviera firme, que no le tuviera temor a nada, a pesar de todo lo que viniera sobre él, no le tuviera ese temor. ¿Sí, hermanos? Así es que en la diapositiva, hermano, por favor. Así es que, hermanos, seamos igual, no seamos una caña, sino un poste, firmes en el Señor. Como les hablaba, cualquier circunstancia que podamos tener en nuestra vida, mantengámonos firmes, poniendo nuestra vista al blanco perfecto que es Cristo, ¿sí? Dice en el número 2, Jesús contrastó el lugar de Juan con el de otros en el reino de los cielos. Vamos a ver Mateo 11:11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Primero le dijo, no hay otro mayor entre los que nacen de mujer que sea mayor que Juan el Bautista, ¿sí? Le dio un cumplido, ¿no?, a Juan el Bautista. También, aparte de esto, Juan el Bautista fue el que profetizó a Malaquías. Malaquías le dijo el Elías que había de venir a preparar el camino del Señor, ¿sí? Pero Juan el Bautista dijo él, no, yo no soy Elías, porque le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y le dijeron, no, yo no soy Elías, ¿sí? Pero la diapositiva, hermano, por favor. Pero igualmente, hermanos, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a preparar el camino del Señor. En el versículo que vimos anteriormente de Lucas 1:17, que dice Lucas 1:17, dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, ¿sí? Para Juan fue un gran honor que preparar al pueblo para la verdad del Mesías, ¿sí? Igualmente, hermanos, para nosotros también es un honor el llevar el evangelio, el hablarle a aquellos que no conocen,
que no saben de que Jesús vino a morir por nosotros, o incluso aquellos que saben, que ya conocieron, que ya les hablaron, pero volverles a recordar lo que el Señor hizo por nosotros, por sus vidas, ¿sí? Para Juan fue un honor preparar el camino, ¿sí? Dice que Juan tenía un ministerio mayor que todos los profetas, por eso Jesús dijo que Juan era más que un profeta, ¿sí? Esto es fácil de comprender, no decir Juan era más que un profeta, pero también en el 11 dice pero que eres el más pequeño. ¿Cómo está eso, no? En el versículo 11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Juan en el reino fue profeta del Antiguo Testamento, pero era menor que el de los creyentes del Nuevo Testamento, ¿sí? Juan miraba adelante hacia el Nuevo Testamento, ciertamente, pero no fue parte de él, porque él ya después de que preparó el camino del Señor, él ya no estuvo, terminó su ministerio, ¿sí? Por eso mencionamos que es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Era inferior de los creyentes en Cristo. Juan reconoció a Jesús como lo hemos mencionado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bajo el Nuevo Testamento, hermanos, conocemos que es diferente reconocer a conocer. Conocemos a Jesús personalmente, ¿sí? No es lo mismo que digamos, ya reconocí a aquella persona, sí es hija de tal persona, es hija de doña Panchita, a que digamos, yo la conozco, sé quién es, sé que le gusta, sé que lo que ella siente, lo que ella piensa, es muy diferente. El reconocerla nada más, sí, sí, pero Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ya no formó parte del Nuevo Testamento, cumplió su ministerio. Pero nosotros, hermanos, conocemos a Jesús, porque la palabra de Dios nos enseña quién es Él, nos dice quién es Él. Y nosotros, hermanos, si queremos conocer a Jesús tal cual es, conocer al Padre como es, aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me dices, muéstrame al Padre? Si tanto tiempo que ya estuve con nosotros y no me conocen, ¿sí? Entonces, por eso es que le dice Jesús que es pero es el más pequeño en el reino de los cielos, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, ¿sí? Por eso, hermanos, así es que nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, tenemos ese privilegio de conocerlo, hermanos, de formar parte de su familia, de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Dice Juan, era como un poste que como una caña. Este gran profeta se mantuvo firme a favor de la verdad. Dice, Jesús contrastó el lugar de Juan con el de los otros en el reino de los cielos, lo que vamos de leer. Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías. Juan fue el Elías que Malaquías profetizó. Juan reconoció a Jesús, pero bajo el Nuevo Testamento conocemos a Jesús
personalmente. Nuestro lugar en esta etapa del reino es mayor que el de Juan. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver el tercer contraste, hermanos, por favor. Dice: Jesús hizo un contraste entre los pecadores de Sodoma y los pecadores de Capernaum. Vamos a ver Mateo 11:20 al 24, hermanos. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y dice el 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Sí ustedes sí saben quiénes eran los habitantes de Sodoma, hermanos? ¿Alguien que me conteste? Ajá, disco orgullo. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién eran los habitantes de Sodoma, hermana Rocío? ¿Alguien más? ¿Sí se acuerdan? En Génesis 19:1-5 nos habla de Sodoma. Génesis 19 del 1 al 5. Dice, bueno, en los versículos anteriores dice: llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Bueno, vamos a hacer más o menos un recordatorio de por qué llegaron los ángeles a Sodoma y a Gomorra. Cuando se anunció el juicio para Sodoma, Lot dijo: Señor, si hubiera tantos justos, ¿destruirías a esta ciudad? Y le dijo: no. Creo que el primer número fueron de 50, ¿verdad? Me parece, no recuerdo bien. De 50 justos. Bueno, de ahí fue descendiendo el número hasta que no encontraron ni un justo en la ciudad de Sodoma. Ninguno. Y dice por eso que llegaron los ángeles, y que cuando Lot los vio, les dijo, se inclinó hacia ellos y dijo, dice ahí, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos hasta en la noche. Hasta el versículo 5, hermano. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando hablamos de Sodoma, hermanos, es una ciudad que es conocida por sus hombres homosexuales, ¿sí? Porque ellos decían: sácalos para que los conozcamos. En otras versiones, en la otra versión que estaba leyendo,
de la Biblia, en otra versión de la Biblia dice, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? Entonces, esa ciudad era conocida por eso. Cuando una persona rechaza a Dios, pues Dios le dice en Corintios que va en Romanos 1:26, hermanos, si lo busca, dice que los entrega a hechos vergonzosos, hombres con hombres, que dejan el uso natural de sus mujeres, ¿sí? Dice en el 26, Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Sí? El versículo 27 también, hermano, por favor. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Dice aquí que hizo un contraste Jesús entre los pecadores de Sodoma y los pecadores de Capernaum. Si vemos, el Señor rechaza todo esto que hemos leído. ¿Sí? Rechaza todo esto porque dice que dejaron el uso natural. ¿Sí? Tanto los hombres como las mujeres. Pero también, hermanos, hizo ese contraste el Señor porque dice que hay pecadores peores que los homosexuales. Les dijo Jesús, si en Sodoma hubiera hecho los milagros y todo lo que ustedes vieron, se hubieran arrepentido. ¿Sí? Se hubieran arrepentido. Por eso dijo que Dios juzgaría a los de Sodoma con menos severidad que a los de Capernaum. ¿Por qué? Porque en Capernaum se hicieron milagros, vieron lo que el Señor hizo, señales, prodigios, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que a quien más se les da, más se le demanda, hermanos. Sí, por eso dice que eso se contrasta entre Sodoma y los pecadores de Capernaum, ¿sí? Algún comentarista dice que los de Sodoma no tenían Biblia, no conocían, Lot hasta se atrevió a decirle, hermanos, no hagáis esto, porque Lot poco a poco se fue metiendo a su ciudad. Primero quedó fuera de la ciudad, pero ya poco se fue ensanchando hasta llegar a su ciudad y les decía, varones hermanos, no hagan esto, no. Incluso le decía, tengo 2 hijas que no han conocido varón, pero ¿qué le dijeron estos hombres? No, a ellas no las queremos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que Capernaum vio los milagros, vio las señales y vio todo lo que el Señor hizo y no lo recibieron. ¿Sí? No lo recibieron. Por eso es que el Señor hace ese contraste en que dice que tendrían más misericordia de Sodoma que de ellos. ¿Sí? Así es que, hermanos, igualmente en este tiempo hay quienes han escuchado el Evangelio y no han querido. Hay quienes han visto las señales en sus propias vidas y no quieren nada del Señor. Hay quienes un día clamaron por una situación difícil y el Señor les contestó. Pero más sin embargo ahora ya no quieren nada de Dios. ¿Sí? Entonces, también a estos juzgará Dios severamente, hermanos. ¿Sí? Entonces, así es que cuidemos, hermanos, ese punto, de que cuando clamemos al Señor por algo no nos olvidemos de sus misericordias. Reconozcamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, no nada más en tiempos de angustia.
sino en todo tiempo, ¿sí? Vemos que hay quienes vienen, se les habla, se les predica y se van, porque no les gusta, porque se hablan la verdad y eso les incomoda, porque hay lugares que no hablan la verdad y les incomoda y mejor se van, hermanos, ¿sí? O los que estamos, o si estamos aquí, hermanos, sea de un corazón sincero, sea de un corazón sincero, hermanos, viendo a ese blanco perfecto que es Cristo Jesús, y que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que vino, porque Él vino a salvarnos, a redimirnos, ¿sí? Él vino a redimirnos de nuestros pecados. Podemos tener situaciones difíciles y clamarles al Señor como lo hizo David, y el Señor nos escucha, pero a lo que el Señor vino fue a salvarnos, a redimirnos del pecado, ¿sí? El otro contraste que hizo Jesús fue entre los líderes religiosos y eruditos y los niños pequeños, ¿sí? En Mateo 11:25, hermanos. Bueno, hasta aquí lo dejamos, hermanos. Dejamos el estudio bíblico hasta acá. Si anotaron,